Hoy día vamos a retomar con el libro de Josué. Tomamos prácticamente 2 meses de descanso y hoy día vamos a retomar entonces el libro de Josué. Y tal vez para más o menos entrar en el contexto, recuerdan ustedes que cuando terminamos en el capítulo 9, bueno, empezamos por supuesto del capítulo 1, vimos cómo Dios le entregó, ahora sí, por manos de Josué, de este líder, entregó entonces la tierra prometida. Y estuvimos viendo, ¿cierto? Esa entrada, estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La toma de Jericó, la toma de Ai, que no le fue tan bien, terminaron diciendo ay, porque no le fue tan bien. Pero, ¿por qué? Bueno, porque nos dice que alguien llamado Acán tomó del anatema, algo que Dios había prohibido y tuvieron sus consecuencias. Y hemos estado estudiando prácticamente versículo por versículo hasta llegar al capítulo 10, donde en definitiva veíamos que Israel había tomado prácticamente toda la zona sur. Y entonces ahora le queda la parte norte. Habían vencido esos 5 reyes que se habían unido. Y ahora en el capítulo 11 lo que vamos a ver, como todo el libro de Josué, no vamos a esperar solamente al final para dar una conclusión, porque vamos a sacar siempre muchas aplicaciones que nos va dando el libro a medida que lo vamos leyendo. Es hermoso. Así que, bueno, vamos a ver entonces ahora una gran batalla en el capítulo 11. Posteriormente, los próximos domingos, capítulos 12, 13 y 14, prácticamente es la entrega de todas esas tierras, como Dios lo había prometido entonces al pueblo de Israel. Ahora, recuerden que Israel estaba dividido en 12 tribus, y 12 tribus que iban a recibir la herencia de Dios. 12 tribus que cada una de ellas recibe el nombre de uno de los hijos, porque de ahí vienen, de Jacob o Israel. Acuérdense que el padre es patriarca, el patriarca es Abraham, Isaac, Jacob. Jacob cambia el nombre después Dios por Israel. Tiene 12 hijos y de esos hijos cada uno toma el nombre entonces de las 12 tribus de Israel. Todas iban a recibir herencia, excepto una, la de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque de la tribu de Leví venía la descendencia de todo lo que eran los sacerdotes, y nos dice muy claramente las Escrituras que la tribu de Leví iba a recibir por herencia a Jehová. Es precioso eso. Ellos eran los encargados de trabajar en el tabernáculo, en los sacerdotes, los que se encargaban de los sacrificios y de todo lo que es el movimiento del templo. Tabernáculo se le llamaba el templo movible, ¿se recuerdan? Durante todo el tiempo del Éxodo, hasta el tercer rey de Israel, que es Salomón, quien construye entonces el hijo de David, quien construye el templo, y los levitas, los de la tribu de Leví, continúan entonces con ese ejercicio. Tenían ciertas ciudades de los levíticas, pero no tenían ellos territorio en esa distribución. Así que sin más, vamos entonces a ver, ¿tienen todos Biblia? Necesito que todos tengan Biblia. Si a alguien le falta Biblia, levante la mano, le regalamos una, no hay problema. ¿A quién le falta? Allá le falta una Nancy, los mando al frente con los nombres yo, Qué costumbre que tengo, perdón. Ahí le dan una. Si a alguien le falta todo lo que está en Josué, lo vamos a leer directamente en la Biblia. Lo que no está en Josué, lo vemos entonces en la pantalla. Amén. Muy bien, vamos entonces capítulo 11, a retomar Josué, versículo 1 al 5. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Sirenet, en los llanos y en las regiones las regiones de Dor al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al heveo de pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que estaba a la orilla del mar en multitud,
con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Padre eterno, gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición. Háblanos, Señor. Administra nuestros corazones de acuerdo a la necesidad que tú ves. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, como dijimos, acá se juntan, ¿se dieron cuenta la cantidad de reyes que se habían reunido acá para atacar entonces a Israel? Y si vemos, dice allí que se juntaron muchos y dice en el versículo 5, junto a las aguas de Merón. Merón está un poquitito, ¿se acuerdan el mapa? No se los puse ahora, pero ¿se acuerdan que está Judá, Samaria y Galilea? Arriba, en el mar de Galilea, un poquito más al norte, muy poquito al norte, se encuentra esa zona de las aguas de Merón. Ahora, ¿saben que esa zona de esas aguas era un poco más chico, bueno, bastante más chico que lo que es el mar de Galilea? Y esa zona era de agua fresca, pero en 1950, esa parte se le solía llamar el lago de Ula, era la región del norte, como les digo, y era más prácticamente en un pantano, esa zona. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando Israel ahora viene a ser nación nuevamente en 1948, una de las primeras cosas que Israel notó, que en esa parte del norte había mucha malaria, y la malaria es contagiada, ¿cierto?, o esparcida a través de los mosquitos. Y era justamente donde más se daba en esa parte. Entonces, en 1951 hasta 1958, quisieron drenar ese pantano, si se quiere. Y empezaron a cultivar lo que es los árboles de eucaliptus. Pusieron tanto que ahora esa zona, ya no existen más las aguas de Merón allí, lo que existe es una zona regia, hermosa, de mucho cultivo, de mucha productividad. Ya no existe más la malaria, por supuesto, se acabó ese problema. Y ahora sí es una zona protegida porque tiene miles de diferentes tipos de aves y vida salvaje, si se quiere. Así que cuando esta gente se juntaron allí, nos dice, por supuesto eso ya no existe, un poquito más al norte del mar de Galilea para pelear entonces contra los de Israel. Ahora quiero que noten algo, versículo 4, dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la gente que está, dice como a la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y con muchísimos carros de guerra. Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque los israelitas no sabían a qué cantidad se enfrentaban. Si ustedes miran en los libros anteriores, nos dicen, ¿cierto? Se iban a enfrentar a tantos y tantos, o tenían tantos, miles o 10.000 o 15.000 hombres del ejército de tal y cual, ¿cierto? Acá no dice nada del número, al contrario, dice que era una cantidad enorme. Tan enorme que dice que era como la arena que está a la orilla del mar. ¿Se imaginan contar eso? Nos está hablando de un sinnúmero, y no solamente de soldados, sino también de caballos y carros de guerra. Es decir, eso vendría siendo la infantería pesada, ¿cierto? Los tanques, vendría siendo, ¿cierto?, las armas. No solamente nos habla de una innumerable cantidad de soldados, pero también de una innumerable cantidad de armamento. Tanta gente que no se podía contar, como nos dice acá, como tampoco el armamento. Ahora, Israel no tenía caballos, Israel no tenía tampoco carros de guerra, y eran mucho menos en cantidad, en proporción, mucha menos cantidad de gente. Pero esa es justamente la parte bella de la historia. Porque Israel tenía mucha desventaja en número, en armamento, pero Israel tenía lo único que necesitaba tener, que es Jehová, que es Dios. Dios con ellos es lo que más necesitaban. Y ¿sabes? De ahí sacamos la primera aplicación. Lo primero que nosotros necesitamos, hermano querido, lo mismo con nosotros. Podemos tener muchas dificultades en la vida. Podemos atravesar por muchos problemas.
Podemos tener innumerables enemigos, porque sabes, si eres un creyente tienes innumerable cantidad de enemigos a través de Satanás, a través del mundo y tu propia carne. Es el peor de los enemigos que nosotros tenemos. Y puede ser que sean innumerables, pero si tenemos a Dios tenemos todo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, allí le puse ese versículo, bueno, después lo vamos a ver, pero en Salmo capítulo 20, versículo 7, acá el salmista dice, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Así que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este es uno de los versículos que tendríamos que subrayar. Uno de los versículos que tendríamos que tener en la nevera o en la heladera, como quieras llamarle. Porque pasamos por momentos difíciles, cierto. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Por momentos que por ahí estamos medio deprimidos. Estamos pasando por épocas, esta es la peor época, yo creo, para vivirla como creyentes. Así como Pablo dijo a Timoteo, ¿cierto? En el capítulo 3, en los postreros tiempos vendrán tiempos terribles, malos, hombres avaros y toda esa lista que nos da. Estamos viviendo un tiempo donde la cultura va en contra nuestra. ¿Se dieron cuenta cómo se va cayendo a pedazos? Y sobre todo nuestro querido Canadá, cómo se está destruyendo día a día. Lo hermoso que tenemos a Dios. Y dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos rendirnos al Señor. Ellos confían en sus caballos. Ellos confían en sus carros de guerra. Pero nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Así que estos reyes, versículo 6, y sus ejércitos estaban justo ahí para atacar a Israel. Mas Jehová dijo a Josué, escuche, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Ahora, noten la orden de Dios a Josué. Le dice lo primero, descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. En otras palabras, no quiero que retengas absolutamente nada del armamento de esta gente. Quiero que destruyas todo, le dice Dios acá. Quiero que destruyas eso, que no confíes en esas armas. Ahora, yo preguntaba, ¿por qué? Porque si uno ahora ataca a alguien, ¿cierto? Se puede quedar con armamento, que mejor. Nos quedamos más firmes nosotros. Dice el Señor, no. Y eso me llevó a pensar lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo en Efesios, ahí a los Efesios les dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuche bien esas palabras. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Piensa, ¿de qué te sirven los caballos, las armas, los tanques y las cosas, las armas que tenemos, si nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Nuestra lucha es espiritual, es una lucha totalmente que va más allá de los límites nuestros. Ahora, lo hermoso es que cuando Dios pelea con nosotros y por nosotros, no tenemos que confiar en las armas. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando acá a Josué. No te quedes con esos armamentos porque de nada te sirven. No te quedes con esos caballos porque de nada te sirven. Al contrario, le da una orden. Dice, descarretarás sus caballos y quemarás a fuego. ¿Sabes lo que es la primera palabra que me cuesta tanto pronunciarla? Bueno, simplemente era cortarle un tendón ahí en el tobillo, si se quiere, no sé si le llama así del caballo. Entonces le cortaban el tendón y el caballo ya no quedaba firme, ya no se podía parar firme, no servía para la guerra. Y después los caballos quedaban inútiles y los carros completamente quemados. Esa es la orden que el Señor le da. No confíes en las armas, confía en mí.
Y eso me pensaba también, ¿no? Una aplicación para nosotros. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros confiamos y tal vez confiamos en los logros? Y podemos confiar tal vez en las fuerzas que nosotros tenemos. Y yo confío porque he trabajado acá en Canadá y tengo cierto estatus, o cierta cantidad de dinero, o tengo cierto trabajo. Hermano querido, sin Dios no tenemos absolutamente nada. Esa es la verdad de las cosas. No confíes en tus logros, no confíes en ti mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Sino que tenemos que confiar solamente en el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Miren versículo 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él, vino de repente con ellos, dice, junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta esta otra palabra que la practiqué toda la semana, Mirefosbamain, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no los dejaron ninguno. No dejó ni uno Dios. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Ahora, otra cosa, ¿notaron acá qué maravilloso que es que Dios le habla a Josué? Durante todo este libro que lo hemos estado viendo, Dios le da orden a Josué directamente, como en este caso, y Dios le da órdenes a Josué a través de Moisés, ¿se acuerdan antes? Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Josué. Lo que más me llama la atención de este hombre es que siempre fue obediente, fue un hombre fiel. Josué no era un tipo que Dios le daba una orden y él le decía, okay, está bien, Señor, entiendo, pero ¿por qué querés hacerlo así? Contame un poquito. Antes que lo haga, antes que obedezca. Contame, ¿por qué tengo que hacer así? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, Josué dice que era un tipo obediente. No argumentaba, no le preguntaba a Dios. Dios dice y él cumplía. Y qué importante eso para nosotros también, ¿no? Simplemente hacía lo que Dios le ordenaba. Hermano querido, no se trata de argumentar con Dios, porque es Dios. No se trata de preguntarle a Dios, ¿por qué tengo que hacer esto o lo otro? Si Dios te dice, hazlo. Y punto. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 4:2. ¿Qué es lo que se requiere de nosotros? Que le preguntemos a Dios, que le argumentemos a Dios, que cuestionemos a Dios. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores, de nosotros. Nosotros administramos las cosas de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Y esto me encanta porque tenemos que cumplir la palabra del Señor. El Señor dice algo simple, lo dice en hebreo, congregaos. ¿Nos congregamos siempre? No, pero Señor, ¿sabe qué pasa? Que tengo que comprar algunas cosas. No, Señor, porque tengo que hacer esto. No. ¿Qué dice el Señor? Congregaos. ¡Punto! ¿Qué tengo que hacer yo? Congregarme el día del Señor. El Señor dice, sirve. Si Él, siendo Dios, haciéndose un hombre, vino para servir, no a ser servido, ¿cuánto más a nosotros? Dios a cada uno de los creyentes nos ha dado un don. ¿Estás trabajando ese don que Dios te ha dado? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos predicando la palabra del Señor? El Señor dice, tenemos que ir y predicar. Id y predicad. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Lo estás haciendo? Bueno, ahí tienes tarjetas. Aprovecha para invitar y predicar también la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? No hay lugar para la duda. Dios dice, nosotros cumplimos. ¿Por qué? Porque es Dios. Mira el versículo 10 al 15. Y volviendo, Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyendo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego.
Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, los había mandado. ¿Te das cuenta? Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Zor quemó Josué. Y a los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a su siervo, presten atención una vez más. Así, fíjense, de nuevo voy a repetir ese versículo 15, de la manera que Jehová había hablado, había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo habló o lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, dice, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Te das cuenta lo que es fiel? Dios dijo, este hombre cumplió. 100%, sin quitar una sola palabra. Ahora, una vez más, acá la palabra resalta la obediencia entonces de Josué. Ahora, yo sé que son capítulos duros, donde vemos campañas militares y donde vemos acá que Dios fue muy paciente también, cuando hemos estudiado acá, con los amonitas. Pero los amonitas no llegaron a rendirse a Dios. Así que como no se rindieron a Dios, viene también el juicio. Como viene también el juicio a todos los que atacaban a Israel. Ahora uno se pone a pensar acá. ¿Sabe? Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que está esperando que todos nos arrepintamos, ¿cierto? Para enviar a su Hijo. Eso es lo que Él le dice la palabra, ¿cierto? Es que Dios en su paciencia espera a que los escogidos vengan ahí. Yo pensaba, ¿no sucede lo mismo hoy en día? Hoy en día, esta gente, escúchenme bien, porque en el contexto para refrescarles lo que ya hemos estudiado, ¿se acuerdan cuando estudiamos Rahab, la ramera? ¿Por qué creyó la ramera? Esa prostituta. Creyó porque conocía de Dios. Había escuchado que Jehová había mandado esas 10 plagas en Egipto. Había escuchado que Jehová había abierto el Mar Rojo. Había escuchado cómo Dios lo había mantenido, ¿cierto?, a través del desierto. 40 años y no se le gastaban las sandalias. La ropa mantenían intacta. Cómo Dios había provisto de una roca agua. Todo eso lo sabía Rahab. ¿Y qué dijo? No, yo no me conviene confrontarme a ese Dios. Me entrego a ese Dios. Por eso es que ella aceptó a Dios y ocultó a los espías. Ya lo vimos eso. Toda esta gente sabía del Dios poderoso de Israel, pero no quisieron saber nada con Dios. ¿No pasa exactamente lo mismo hoy en día? Dios ha dado testimonio por miles de años que el juicio viene. El Señor dice Maranata, ¿no? El Señor viene en cualquier momento y lo estamos esperando. ¿Cuánto hace que el Señor está diciendo ya voy, ya voy, ya voy? Y a la gente afuera peor todavía. Le dan la espalda a Dios, no quieren saber nada con Dios, viven su vida como que vivimos una eternidad acá de placer y de gozo. Y no quieren saber nada de Dios. Pero te aseguro que un día viene el Señor. Y no podemos decir Dios es injusto porque terminó y mató con toda esa gente. No, Dios es justo. Los estúpidos, perdónenme la expresión, somos nosotros. Porque Dios nos está dando salvación. Y amigo querido, no sé cuántos de ustedes no habrán aceptado a Cristo todavía, pero el Señor todavía te da ahora la opción de ser salvo. Y Él dice, mi hijo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene a mí sin aceptar lo que mi hijo hizo en la cruz y recibirlo como Señor y Salvador. No apuntemos a Dios y digamos, Dios es injusto. No, Dios es muy justo. Mire el versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Nehuec, toda la tierra de Josén, los llanos del Arabá, de las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, dice a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos los reyes y los hirió y mató. Porque por mucho tiempo, dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes.
no hubo ciudad que hubiese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos, dice, todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino a Jehová, y esta parte quiero que escuche bien, este versículo 20. Porque esto vino a Jehová que endurecía el corazón de ellos para que se resistiesen con guerra a Israel. Dice, para destruirlos. Y que no le fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, guarda con esto. Porque cuando uno lee acá, y quiero hacer una pausa, ese versículo 20 trae mucha confusión para algunas personas. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque esto vino de Jehová. Todo esto lo mandó Jehová. Pero dice que endurecía el corazón de aquellos que se resistieron, dice, con guerra a Israel. ¿Como Dios endurece el corazón? Sí. ¿Cierto? Y lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es lo que es? La historia del faraón. Ahora, no te olvides, ya vamos a ver qué significa eso, porque al faraón 3 veces Dios le estaba hablando en esas 10 plagas que envió para soltar, le dijo, suelta a través de Moisés, deja libre a mi pueblo. Y faraón endureció su corazón y no, mandó la segunda plaga. Y faraón endureció su corazón y nada. Mandó la tercera plaga. Y viendo que era Dios, viendo las pruebas que estaban indiscutibles, ciertas pruebas innegables que era Dios, mandó la tercera. Y faraón endureció su corazón. Y después de ahí en adelante vemos, y Dios endureció el corazón. 8 veces creo que aparece, que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente significa esto. Que Dios te da lo que tu corazón quiere. Cuando dice y endureció tu corazón, Dios te da lo que tu corazón quiere. Acá, Dios es paciente. Pero llega el momento cuando Dios dice, ok, cree esto, bueno, ahí lo tenés, toma. ¿Te gusta? Toma. Nosotros decimos, toma mate, ahí está. ¿Te gusta? Dale. Es decir, insistís tanto, ¿cierto? ¿Te negás a entregarte al Señor? Bueno, ¿te negás entonces a someterte al Señor? ¿Te negás entonces a arrepentirte? Ok, ahí está, toma, ahí está, ahí te lo doy. Ahora sí vas a aprender. Y es durísimo eso. Hermano, no espere eso. No espere que Dios haga eso. Y es una tristeza, ¿no? Mira lo que dice Romanos 1:24. Eso es una miseria para nosotros. Mira lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó ¿a dónde? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ahí está. Dios es paciente, Dios es paciente, Dios es paciente. Pero cuando ya Dios dice, bueno, basta, basta. Ahora, hablando, hemos estudiado mucho acerca del Espíritu Santo. Decíamos que para el Espíritu Santo, como es una persona, podemos entristecerlo o podemos apagarlo. ¿Qué significa entristecer el Espíritu Santo? Cuando pecamos. Cuando pecamos, dice que el Espíritu Santo se entristece. Pero también podemos apagar el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando somos rebeldes. Y seguimos con un mismo pecado y continuamos con un mismo pecado, es como que el Espíritu Santo está apagado ahí. No actúa, no es que perdamos la salvación, ni mucho menos. ¿Cierto? Nada que ver con eso. Pero ahí es cuando Dios dice, ¿querés probar esto? ¡Sos rebelde! Ok, ahí está, tomá, ¡pum! Y destrozamos nuestra propia vida. No podemos tener paz con el Señor. Y querido mío, nunca nos va a ir bien si estamos contra Dios. Porque por ahí agarramos el versículo y decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Pero si Dios no es contigo, ¿quién va a ir contra Dios? Por eso esa palabra me llama la atención porque dice que algunos se resisten a Dios. Pero cuando habla que algunos se resisten a Dios, esa palabra, estoy parafraseando mal, que Dios se resiste a los soberbios, ese es el versículo, que Dios se resiste a los soberbios, orgullosos. Y esa palabra resistir, ¿sabe cuál es? Dios en posición de combate. Vení. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Vení. ¿Quién va a estar contra Dios? Por eso el orgulloso, ¿qué hace? ¡Pac! Se pega contra la pared, viene la cara contra la pared y no se mueve, la pared está ahí. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Humilla entonces al orgulloso y exalta, dice,
al humilde. Bueno, ya me estoy yendo para otro lado. Pero es la misma verdad con nosotros, hermanos queridos, es la misma verdad con nosotros. Versículo 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y escuche, versículo 22, ninguno de los anaseos, recuerde esa palabra, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y Asdod. Anaseos. En otras palabras, lo que leímos aquí es que destruyeron a los anaseos que estaban, ¿cierto?, en la tierra de Israel, pero algunos dicen que lo empujaron a lo que nosotros ahora conocemos como la Franja de Gaza, a la orilla del mar Mediterráneo, ¿cierto? Y también dice a Gad y Asdod, que eran ciudades diferentes en el perímetro de lo que era Israel allí. Ellos permanecieron allí. Pero aún no terminaron con los anaseos. Ahora quiero hablar un poquito acerca de estos anaseos, porque después los anaseos aparecen 500 años después, y lo vamos a ver en la historia, después de lo que estamos relatando acá en Josué, 500 años después aparece un anaseo y se enfrenta ese anaseo a un simple pastorcito de ovejas, a un jovencito, quien lo derrota con una honda. Ya saben de quién me refiero, ¿no? Ese anaseo se llamaba Goliat. No, David, no. Ok. Goliat. Y lo vamos a ver entonces en 1 Samuel capítulo 17. Ahora, ¿quién eran los anaseos estos? Bueno, los anaseos eran gigantes. Eran gigantes. Déjenme que le lea el último versículo 23 y terminamos con esto y le explico un poquito de los anaseos. Dice el versículo 23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó a Josué, a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Precioso, ¿no? Busquen, bueno, ahí lo tienen en la pantalla, Génesis capítulo 6. Quiero hablarle un poquito acerca de los que son los anaseos ahora. En Génesis 6 es la primera vez que aparecen en la Biblia esta raza de gigantes. Era una raza de gigantes, dice ahí. Y la palabra justamente gigante es la palabra en hebreo nefelim, caídos. Nefelim o caídos. Ahora quiero que mantengan eso en mente porque tiene que ver con lo que nosotros somos también, seres caídos. Así que una raza grande de gigantes y los anaseos eran parte de esa raza de gigantes. Cuando me referí hace unos minutitos atrás a Goliat, nos dice 1 Samuel 4, nos dice que tenía 6 codos de altura y 3 palmos, creo que eran, y 1 palmo. Así que está hablando de, más o menos de esta altura acá, algunos dicen que eran 45 centímetros, otros dicen 50. Imagínate que son 50 centímetros, 6 codos, está hablando de 3 metros. 3 metros y 1 palmo era esta distancia, ¿cierto? Así que imagínate, 3 metros y dice, un chino lindo para darle, ¿cierto? Un tipo, por eso dicen que era uno de los gigantes. Ahora, Goliat no era la excepción. Goliat acá pertenecía a un grupo de personas llamada Nefelim, gigantes o caídos. ¿De dónde vinieron? Bueno, la primera vez que lo escuchamos esto está en Génesis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viniendo los hijos de Dios, acuérdense de esa palabra, los hijos de Dios, que dice, pero viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En realidad, esa palabra tomaron es la palabra violaron, la tomaron por la fuerza. No se trata de, no, acá la tomaron por la fuerza. Eso es lo que nos hace referencia el hebreo. A versículos 3 y 4. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes, los nefelín, en la tierra en aquellos días,
y también después. Así que está hablando que habían antes y después del diluvio. Presta atención. También después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, esto nos introduce a los gigantes y nos dice que era el resultado entonces de la relación sexual entre estos hijos de Dios, estos ángeles caídos, y las mujeres de los hombres. Ahora, cuando hace referencia a los hijos de Dios, la palabra en hebreo es Banaín Elohim. Y esa palabra se utiliza solamente 3 veces, y las 3 veces está en el libro de Job. Y siempre que Job lo utiliza como diciendo, son seres caídos. Es decir, está hablando ¿se acuerdan de esa tercera parte que siguió a Satanás? Los seres caídos. Bueno, algunos de estos hicieron entonces esta relación con las mujeres. Son demonios que se rebelaron entonces en el cielo y Dios los expulsó de su presencia. De alguna manera tomaron forma humana, sabemos que los ángeles muchas veces lo han hecho eso, los buenos ángeles también, los ángeles del Señor, y se relacionaron con las mujeres y produjeron estos seres entonces gigantes. Lo vemos antes del diluvio, dice ahí en Génesis 6, y lo vemos después del diluvio, está en Deuteronomio 2, 3, lo vemos en 1 Samuel, como lo vimos. Ahora déjenme leerle una vez más, Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hijos que he creado, desde los hombres hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así que Dios procedió a inundar toda la tierra, mató a todos seres vivientes. Sabemos que solamente se salvó Noé y sus 3 hijos y las mujeres de cada uno, eran 8 personas. Todo pereció, incluyendo también los gigantes, los nefelim. ¿Hubo nefelim después del diluvio? Por supuesto que sí. Por eso leí yo en Génesis 6, 4, dice en aquellos días y también después. Ahora, parece que los demonios volvieron. Algunas interpretaciones hay que parece ser que los demonios estos volvieron de nuevo, pero ya en una escala mucho menor. No hicieron un desastre tan grande como antes del diluvio, sino que dejaron a algunas mujeres embarazadas. Y esto es particularmente interesante porque 40 años después, en Números capítulo 13, y ahí va a aparecer Números 13, cuando Moisés, ¿se acuerdan que está al borde de la tierra prometida? Y Moisés envía a los 12 espías para ver qué tal era la tierra, de los cuales dice que vinieron 10 con un informe y vinieron 2, Josué y Caleb, con otro informe. ¿Se acuerdan cuál era la información que habían dado esos 10? Ahí vimos tierra de gigantes. Ahí están los nefelín de nuevo. Así que estaban sin duda después. Dicen Números 13, 31, 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Y después el versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación se desanimó. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró y toda aquella noche. Es por eso que esa generación, como no aceptaron lo que Dios había dicho, no confiaron en Dios, no pudieron tomar entonces la tierra prometida. Pasaron 40 años después y los únicos que pudieron pasar de esa generación fue Josué y Caleb. Dice en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
¿Se dan cuenta cuando un creyente la tiene clara quién es Dios? Y lo que hace Dios, y cómo Dios lucha por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La tiene bien clara. No interesa cuán grandes son los problemas. No interesa cuán grande es el gigante que enfrentes. Lo que interesa es que tienes a Dios. Y si tenemos a Dios, tenemos absolutamente todo. Ahora, lo que ya voy terminando ya, que creo que es interesante saber y concluir es con una declaración que hizo Redpath. Este hombre dijo unas palabras interesantes. Y él dijo, a veces en el curso de la experiencia humana, es decir, en nuestra vida, es bueno sentarse y reflexionar sobre lo que se ha conquistado por la gracia de Dios. La voy a repetir porque vale la pena. A veces, en el curso de la experiencia humana, la voy a parafrasear, en el curso de nuestra vida, es bueno sentarse y reflexionar sobre todo lo que se ha conquistado por la gracia de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos que todo lo que el hombre pudo hacer es por la gracia de Dios. Vemos que Dios es quien trae victoria. Y es bueno que nosotros nos sentemos. Es bueno que nosotros reflexionemos, que nosotros hagamos un inventario de nuestra vida y te vas a dar cuenta que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y siempre lo digo, lo he hecho 500 veces de este púlpito. Lo que nosotros tenemos por la gracia de Dios, si estás sentado y me estás mirando es por la gracia de Dios. Si estás respirando es por la gracia de Dios. Si estamos vestidos es por la gracia de Dios. Todo es absolutamente todo es por la gracia de Dios. Entonces, ¿en qué concluimos acá? Bueno, que vamos a tener luchas. Ahora, ¿notaron una cosa interesante? Que Dios le había prometido la tierra esa prometida a Josué. A Israel, desde Abraham, como hemos visto. Pero no quitó que ellos tuvieran que pasar y pelear. Dios le prometió la tierra, pero tuvieron que luchar. Cierto que Dios peleaba por ellos, cierto, pero tuvieron que luchar. Y eso me lleva a una conclusión también, de que Dios a nosotros nos ha prometido el cielo. Cierto, ya somos ciudadanos del cielo, es lo que la palabra dice. Ya está, eso ya lo tenemos ya. Pero no quita de que nosotros tengamos que luchar todos los días nuestras luchas personales acá. Y puede ser que vengamos con muchos problemas, con menos problemas. Lo importante es que todo lo enfrentemos en las manos del Señor. Que confiemos en el Señor, no en las cosas materiales. De nuevo, quiero insistir en esto. No confíes en ti, no confíes en el hombre, confía en Dios. Porque es Dios quien nos da absolutamente todo. Mira, yo hace unos cuantos años atrás, una sola vez me quebré un hueso y fue la muñeca. Me acuerdo que me caí de una escalera no muy alta, pero caí re mal y se me quebró. Fui al hospital. Eso fue un día viernes, creo, sábado. Fui al hospital y bueno, yo fui como diciendo, che, arreglame rapidito esto porque el lunes tengo que seguir trabajando. Y resulta que la enfermera, la doctora, me dice, te tengo que poner yeso. Ah, fenómeno, ya total, con yeso, no me has entendido. Te voy a poner yeso y no te vas a poder mover por un mes. Y fue como un baldazo, yo jamás había pasado algo así, fue como un baldazo de agua fría. ¡Puf! No, yo tengo que trabajar el lunes, esta no me entiende. Tengo que seguir haciendo renovaciones, me espera la gente, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. La mujer me lo dijo bien claro, no podés hacer absolutamente nada. Mire, eso yo ya lo sabía 500 veces, lo he experimentado en mi vida. Pero ¿qué te quiero enseñar con esto? Hermano, no confía en ti porque el Señor te corta un poquito el chorrito del oxígeno y se acabó, el lunes no está más acá, querido mío. Y el Señor te dice, no, ¿qué está haciendo plan? Bueno, se lo dijo al rico insensato, ¿no? ¿Se lo dijo o no? ¿No lo está avisando el Señor? Ah, pero tengo tanta riqueza y bueno, voy a construir graneros más grandes, entonces mañana lo voy a decir a mi alma, alma, descansa, disfruta de la vida, dale. Y el Señor dice, necio, cabezón, testadura, ¿dónde vas con eso? Esta noche te vienen a pedir el alma, ¿y qué vas a hacer? Se te acabó el orgullo, ¿no? ¿Te das cuenta?
Y lo mismo tenemos acá en el libro de Josué. Yo creo que es hermoso. Por eso tenemos que hacer una sola cosa, para concluir. Hebreos capítulo 12 lo voy a parafrasear poquito, no lo voy a decir los dos versículos. Versículo 1 y 2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, yo quiero darte gracias, Señor. Gracias por esta herencia que tenemos en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has asegurado esa vida eterna en el sacrificio de tu Hijo. Pero gracias, Señor, también porque tú nos dices que nos esperan allí galardones. Pero mientras nosotros vivamos, Señor, en esta vida, sé que tenemos batallas, vamos a tener luchas, vamos a tener momentos de sufrimiento, momentos difíciles, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que nos fortalezcas. Que en cada momento de nuestra vida dependamos siempre de ti. No dependamos de carros ni de caballos, sino de Jehová, el Señor de los ejércitos, el Dios que nos fortalece. Gracias, Señor, gracias porque tú eres quien lucha por nosotros. Gracias porque tú, Señor, venciste a los enemigos más grandes, Satanás, la muerte misma. Señor, y ahora ya no tiene ninguna vigencia. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esa victoria que nos das en el Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos que estar ansiosos, preocupados, sabiendo que tenemos un Padre que conoce cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque tu Hijo vivió, experimentó todas esas pruebas, todas esas tentaciones, todas esas dificultades que nosotros tenemos. Ya Cristo Jesús la experimentó antes. Y gracias porque nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz para darnos la victoria y resucitó con todo poder. Y ahora está sentado a la diestra tuya y está intercediendo por nosotros. Cristo todavía intercede por nosotros, ora por nosotros. Padre, gracias. Gracias por esa vida que nos das en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos solamente en ti y dejar toda nuestra vida en tus manos y serte fiel. Y Padre, mientras estamos orando, y hermano querido, mientras estamos orando y dándole gracias a Dios, yo no sé cuántos hay de ustedes que no han aceptado a Cristo, pero te digo lo que la palabra dice. Que Cristo Jesús vino un día y murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Querido amigo, si todavía no has aceptado a Cristo, mira, Dios ha sido paciente contigo. Piensa en todos estos años que Dios te está hablando. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio, estas buenas noticias de Dios? Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, sé que soy una miseria. Sé que he pecado. Sé que te he ofendido. Sé que no puedo llegar a ningún lugar por mis propios medios, pero reconozco que Cristo es Dios. Reconozco que Cristo vino y murió y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Y lo acepto como Señor y Salvador personal. ¿Hay alguien que quiera decir eso? ¿O que lo haya dicho? Levante la mano simplemente y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, dame ahora una vida nueva? Señor, quiero dejar esta vida pecaminosa, quiero vivir para ti. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? ¿Alguien que le quiera decir, Señor, dame vida eterna? Padre, gracias. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por este día, este momento. Y gracias porque ahora vamos a compartir, Señor, también de la Santa Cena, de estos elementos que nos recuerdan justamente ese momento cuando Cristo Jesús muere en la cruz,
derrama su sangre por cada uno de nosotros, pero también recordamos su victoria en esa cruz. La victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Y yo sé que tu palabra nos dice, Padre, que tenemos que tomar la Santa Cena dignamente. Y aprovecho este momento entonces. Y le pido a cada uno de mis hermanos que, en una manera personal, cada uno de sus hijos le pida perdón al Señor si lo ha ofendido, si ha cometido algún pecado, si hay algo que tenga que arreglar con Él. Que lo arregle en este momento para poder entonces proceder y tomar la Santa Cena dignamente. Padre, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, en Cristo Jesús, te damos las gracias y oramos en su nombre. Amén.